Era tarde, casi medianoche. La estación del tren estaba casi vacía. Un par de luces parpadeaban en los andenes y solo se escuchaba el zumbido sordo del viento colándose entre los túneles. Él no sabía por qué había decidido volver caminando en vez de tomar el último tren. Llevaba días sintiéndose extraño, como si todo lo que lo rodeaba le hablara en un idioma que no alcanzaba a comprender. Se detuvo frente a una máquina expendedora. Lo que cayó no fue una bebida, sino un papel doblado. Lo abrió, desconcertado. Era una nota escrita a mano. Una sola frase. No ignores lo que ya has soñado. El papel no tenía firma, ni indicios de quién lo había puesto ahí. Pero lo más desconcertante no era eso. Lo que realmente lo estremeció fue que esa misma frase la había escuchado 2 noches antes. En un sueño, una mujer que no conocía, en un lugar que no existía, se la había dicho justo antes de desaparecer. Desde entonces, su vida cambió. No de forma evidente, sino como cambia el cauce de un río con una sola piedra. Pequeñas señales, miradas, canciones, nombres repetidos. Y una certeza, algo, alguien, lo estaba guiando. ¿Y tú? ¿Crees que las situaciones que has vivido, las personas con las que te has encontrado, el hecho de que estés viendo este video en este momento, es pura casualidad? ¿Estás seguro de que nunca te ha ocurrido algo parecido? ¿O simplemente no habías estado despierto? Este no es un video para convencerte de algo, es una llave. Para que tú abras, si estás listo, esa puerta interior que ya ha tocado antes y a la que quizás no te atrevías a mirar. Abre tu cuaderno como quien abre un portal, porque cuando el alma está lista, el mensaje aparece y tú ya lo estás escuchando. Bienvenido a Diálogos con mi sombra, donde el dolor se convierte en guía y la sombra en camino. Aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello que aceptas, te transforma. El lenguaje secreto del alma, ¿qué es una sincronicidad? ¿Alguna vez has sentido que el universo te hablaba? Una canción suena justo cuando pensabas en alguien. Un libro cae de un estante con la respuesta que estabas buscando. Te cruzas con una persona que no veías hace años, justo el día que más necesitabas ese encuentro. No son coincidencias, son sincronicidades. Carl Jung definió la sincronicidad como la coincidencia significativa de un evento físico externo con un estado interior psicológico. Es decir, 2 sucesos que no están conectados causalmente, pero que al suceder juntos, cobran un sentido profundo para quien los experimenta. En otras palabras, es como si la vida tuviera una inteligencia oculta y tú fueras parte de su diseño. Pero Jung no se limitó a una definición teórica. Él vivió las sincronicidades, las observó en sus pacientes, las documentó con rigurosidad clínica y las contempló con la reverencia de un místico. Para Jung, la sincronicidad no era solo un fenómeno psicológico, era una ventana al alma, al inconsciente colectivo y a una red invisible que conecta a todos los seres. Desde la mirada psiquiátrica y simbólica, una sincronicidad ocurre cuando el inconsciente busca emerger a través de señales del entorno, como si lo que no puedes ver por dentro se manifestara afuera para que no lo ignores, como si la vida misma se aliara con tu alma para ayudarte a despertar. Desde la neurociencia, podríamos decir que estas señales activan patrones de reconocimiento profundo. El cerebro, cuando está en un estado receptivo, filtra menos información y conecta más puntos. Pero incluso desde esa explicación, queda algo sin resolver. ¿Por qué justo ese mensaje en ese momento? ¿Por qué lo que aparece parece saber exactamente lo que necesitas? Aquí es donde entra lo metafísico.
donde el alma, según algunas tradiciones como la Cábala, no solo observa su vida desde lo alto, sino que la eligió antes de nacer. Cada alma, dice la sabiduría cabalística, hizo acuerdos, pactos, propósitos. Cada encuentro, cada prueba, cada desafío fue trazado con un sentido. Y a lo largo de la vida, las sincronicidades aparecen como migas de pan en el bosque, guiando el camino de regreso a uno mismo. Ahora, antes de continuar con el video, quiero aclararte algo importante. Si al escuchar esto, algo en ti se activa, pero aún no logras comprender del todo a qué nos referimos con metafísica, no te preocupes. Más adelante, en la segunda mitad del video, vamos a explorar esta dimensión de forma más clara, integrando también una mirada científica y racional, que tal vez te ayude a comprender lo que ahora solo intuyes. Listo, solo quería avisarte eso. Ahora sí, continuamos. Imagina que tu alma dejó pistas antes de venir, y esas pistas no están solo dentro de ti, sino también en el mundo, en palabras ajenas, en miradas, en símbolos. Jung hablaba de arquetipos que se manifiestan a través de símbolos universales. Y muchas veces, esos símbolos emergen justo cuando tu alma necesita recordar algo que olvidó. Por eso, las sincronicidades no son señales para la mente, son resonancias para el alma. Y cuando las reconoces, algo se alinea. Un susurro te dice, vas por el camino correcto. Pactos del alma y sincronicidades que activan llaves invisibles. Hay encuentros que nos marcan, no por su duración, sino por su profundidad. Y a veces, por lo insoportablemente precisos que parecen. Como si una parte de nuestra historia ya hubiera sido escrita, pero solo puede ser revelada cuando alguien más, un reflejo del alma, aparece frente a nosotros. Jung decía que la sincronicidad es la expresión externa de una conexión interior, como si el alma del mundo estuviera comunicándose con la tuya. Y en ese cruce de caminos, las coincidencias se convierten en códigos. Personas que llegan para sacudirte. Situaciones que duelen, pero transforman. Cierres que se sienten como pérdidas, pero eran liberaciones. Muchas veces no entendemos por qué nos encontramos con ciertas personas. Pero si lo miras desde una perspectiva más elevada, quizás no te encontraste con ellas. Te recordaron el camino que ya habías pactado antes de nacer. Aquí es donde surge la idea de los pactos de alma, acuerdos profundos entre conciencias que, antes de encarnar, eligen acompañarse en ciertos tramos de la vida para catalizar aprendizajes, despertar memorias dormidas o incluso saldar deudas kármicas que trascienden el tiempo. Estos pactos no siempre se presentan con suavidad. Algunos llegan con dolor, con frustración, con deseo no correspondido o rupturas inesperadas. Pero si miras más allá del juicio y del ego, hay un movimiento más grande obrando a través de esas experiencias. ¿Y cómo se manifiesta esto en la realidad cotidiana? A través de sincronicidades. Un libro que cae justo cuando estás pensando en esa persona. Un mensaje, una canción, un número repetido. Un sueño en el que recibes una respuesta que en la vigilia no podías encontrar. Son pistas, señales, no para obsesionarte, sino para recordarte que no estás caminando a ciegas. La vida habla. Y si el alma está atenta, interpreta. En consulta terapéutica, Jung escuchaba con devoción lo que sus pacientes relataban como cosas sin importancia. Un sueño extraño. Una mariposa que entró volando justo cuando hablaban de un ser querido. Una sucesión de encuentros inesperados en los días previos a una gran decisión. Él no buscaba explicarlo desde el azar. Buscaba el símbolo detrás del hecho.
¿Y tú? ¿Cuánto estás dispuesto a escuchar los símbolos que te hablan cada día? Más adelante vas a encontrar un ejercicio que Jung mismo habría aprobado y que te van a ayudar a darle sentido a eventos que puedan parecer insignificantes. También podríamos preguntarnos si estos eventos corresponden al universo conspirando o si es simplemente que estamos más despiertos. En algún momento todos nos preguntamos si estas coincidencias que vivimos son señales reales o simplemente sesgos de nuestra mente. ¿Y si todo esto fuera solo una ilusión de nuestro cerebro, buscando sentido donde no lo hay? La ciencia ha intentado responder eso. Y aunque muchos lo descartan como casualidad, las neurociencias han comenzado a abrir espacio a lo inexplicable. Cuando tú percibes una sincronía, en realidad estás activando zonas profundas del cerebro que regulan atención, memoria emocional y significado simbólico. En especial, la corteza prefrontal, el hipocampo y el sistema límbico están operando en conjunto para conectar hechos aparentemente inconexos. Pero esto no es delirio, es evolución. Los humanos no solo sobrevivimos gracias al análisis lógico, sino también gracias a la capacidad de reconocer patrones ocultos, de anticipar el sentido de las cosas, de percibir que hay algo más allá de la superficie. Y eso es una forma de inteligencia. Jung lo intuyó mucho antes que los escáneres cerebrales. La mente inconsciente capta lo que el consciente aún no logra articular. El alma va primero. La mente intenta traducir después. Lo que llamamos sincronicidad no es un truco del azar, sino una activación más profunda de la conciencia. Es una alianza secreta entre el alma y el entorno. Y aquí entra otro concepto poderoso: el campo unificado. En física cuántica se ha hablado de que todo está entrelazado, que cada partícula, cada átomo, influye en el resto del sistema incluso a distancia. Este fenómeno se conoce como entrelazamiento cuántico. ¿Qué pasa si nuestra conciencia también está entrelazada con otras conciencias? ¿Qué pasa si tu pensamiento no es solo tuyo, sino una vibración que resuena en una red mucho más grande? Entonces, cuando piensas en alguien y esa persona aparece, cuando tienes un presentimiento y se confirma, cuando decides cerrar un ciclo y el universo te responde con símbolos, no es que el universo esté conspirando a tu favor, es que tú estás más despierto, estás prestando atención. Y quizás siempre estuvo todo ahí, solo que ahora el velo se está corriendo. El mensaje en los sueños. El lenguaje del inconsciente colectivo. Los sueños son, en muchos sentidos, las cartas de navegación del alma. Carl Jung veía los sueños no como simples manifestaciones de deseos reprimidos, como lo sugirió Freud, sino como puentes hacia el inconsciente colectivo. Este inconsciente compartido, que se encuentra por debajo de la conciencia individual, contiene imágenes arquetípicas y símbolos universales que resuenan con cada ser humano, independientemente de su cultura o tiempo histórico. La sincronicidad, como concepto, encuentra un aliado perfecto en el lenguaje de los sueños. La sincronización de eventos, que parecen ser aleatorios pero que están imbuidos de un significado profundo, es reflejada en las experiencias oníricas. Los símbolos y arquetipos que emergen en los sueños pueden interpretarse como una invitación a ver más allá de la superficie de la realidad cotidiana. Es esencial tener en cuenta que los sueños no solo son predicciones o recuerdos de lo que hemos vivido. Jung sostenía que los sueños nos muestran los elementos no integrados de nuestra psique, partes de nosotros mismos que necesitan ser reconocidas, comprendidas y abrazadas. Es por ello que los sueños son también un campo fértil para las sincronicidades. La aparición repetitiva de un símbolo puede preceder a un evento o situación en la vida vida real, una figura o una escena en los sueños de tal modo que
que lo que parecía ser una simple casualidad podría ser una manifestación de nuestro inconsciente colectivo. Si analizamos este fenómeno, podemos ver cómo lo que Jung llamaba proceso de individuación se conecta con la sincronicidad. Este proceso es el viaje hacia la totalidad del ser, donde las partes inconscientes de nuestra psique se integran y se vuelven conscientes. La sincronicidad puede actuar como una señal de que estamos en el camino correcto o, por el contrario, una advertencia de que algo en nuestra vida debe ser cambiado o reconsiderado. El inconsciente, a través de sus símbolos y sincronicidades, nos ayuda a avanzar en ese camino. Una práctica poderosa que Jung sugería para descubrir estos significados ocultos es el registro de los sueños y de las sincronicidades que surgen a lo largo del día. Llevar un cuaderno de sueños y un diario de eventos significativos puede ayudar a discernir patrones que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Anotar con lujo de detalles cualquier situación inusual, coincidencia o sentimiento que surja será un paso hacia una mayor conciencia de las interconexiones entre el mundo interior y el exterior. Por ejemplo, si tienes un sueño en el que aparece una figura de tu pasado y, horas después, te encuentras con esa misma persona en la vida real, este fenómeno no debe ser visto como mera casualidad. Jung invitaba a sus pacientes a observar estos eventos con una mente abierta y una disposición a encontrar significados más profundos, incluso si a simple vista parecen no tener sentido. La clave está en estar atentos a estos momentos y permitir que el inconsciente hable a través de ellos. De la misma forma, las personas que aparecen en nuestros sueños o en situaciones aparentemente aleatorias pueden ser señales de algo que debe ser comprendido o transformado en nuestra vida. El inconsciente no está limitado por las leyes del tiempo y el espacio, y por ello, las sincronicidades y los sueños pueden ser vistos como una puerta abierta a realidades que aún no hemos explorado plenamente. Entonces, si deseas explorar más a fondo las sincronicidades y su impacto en tu vida, te sugiero que empieces a registrar todo lo que te parece significativo. Hazlo sin prejuicios, con la mente abierta a las conexiones más extrañas. En cada página de tu cuaderno de sueños, encontrarás el reflejo de tu propio viaje hacia el autoconocimiento, el viaje hacia la integración de las diferentes partes de ti mismo. La ciencia también observa neurociencia, patrones y conciencia expandida. Aunque la sincronicidad parece moverse en los territorios de lo inexplicable, la ciencia no la ha ignorado del todo. De hecho, en los últimos años, la neurociencia y la física cuántica han comenzado a abrir pequeñas ventanas a lo que, durante mucho tiempo, fue considerado simplemente misticismo. No se trata de confirmar literalmente lo que Jung propuso, sino de aceptar que la conciencia humana puede estar operando con una complejidad mayor de la que nuestra lógica lineal es capaz de entender. Desde la neurociencia, se ha demostrado que el cerebro humano es un gran buscador de patrones. Ante una gran cantidad de estímulos, el cerebro tiende a conectar puntos, a establecer relaciones, a encontrar significado. No soporta el caos. Y esta capacidad de detección de patrones es una de las formas en las que podríamos comenzar a explicar por qué notamos ciertas sincronicidades. Pero la pregunta que sigue en pie es: ¿por qué algunas coincidencias nos detienen el alma y nos obligan a reflexionar, mientras otras pasan sin dejar huella? Es en este punto donde la neurociencia y la psicología transpersonal comienzan a encontrarse. La doctora Lisa Miller, por ejemplo, ha hablado del cerebro espiritual, una forma en la que ciertas zonas del cerebro se activan cuando una persona se conecta con experiencias trascendentes, significativas, que trascienden lo cotidiano. Según sus investigaciones,
No solo estamos preparados para captar sentido en lo simbólico, sino que también somos más saludables cuando lo hacemos. La espiritualidad, entendida como la capacidad de encontrar propósito, está correlacionada con un mayor bienestar, resiliencia y claridad para tomar decisiones. En otras palabras, cuando vives conectado con el sentido profundo de tu existencia, eres más capaz de identificar esas casualidades que no son tales. El estado de conciencia expandida no se trata solo de meditar o tener experiencias místicas, sino de estar más despierto a lo que ocurre en lo sutil, a lo que te rodea, a lo que se repite, a lo que cambia inesperadamente. En la práctica clínica, muchos terapeutas reportan cómo los pacientes, al volverse más conscientes de sus procesos internos, comienzan a notar señales externas que parecen estar respondiendo a sus preguntas más profundas. Es como si el inconsciente, al liberar contenido reprimido, provocara que el mundo externo comenzara a reflejarlo simbólicamente. La psique proyecta y lo proyectado comienza a resonar de vuelta. Pero no todo debe entenderse desde lo cerebral. El neurocirujano Eben Alexander, quien vivió una experiencia cercana a la muerte, relató cómo durante su coma profundo, en el que su neocorteza no funcionaba, tuvo vivencias que desafiaban todo lo que había aprendido desde la ciencia. A su regreso, no pudo seguir viendo la conciencia como un mero producto del cerebro. Para él, lo espiritual y lo neurocientífico no son enemigos, sino dos formas de mirar la misma verdad desde ángulos distintos. ¿Y qué significa todo esto para ti? Que si estás viviendo un momento de confusión, de toma de decisiones, de búsqueda interior, tal vez debas hacer una pausa, no solo para mirar hacia adentro, sino también hacia afuera. Presta atención a los pequeños guiños que te hace la vida, a una frase que se repite, a una persona que vuelve a aparecer, a una canción que habla de lo que no te atreves a decir. La sincronicidad, desde esta visión ampliada, no es algo fuera de lo común, sino lo más común cuando uno empieza a vivir con los ojos del alma abiertos. El lenguaje oculto del alma, símbolos, sueños y revelaciones. Existen lenguajes que no se pronuncian con la boca, pero que hablan con fuerza al corazón. Lenguajes que no necesitan ser aprendidos, porque viven en nosotros desde antes de que naciéramos. Uno de estos lenguajes, quizás el más misterioso y revelador, es el de los símbolos, y es precisamente a través de los sueños, ese puente entre el consciente y el inconsciente, donde más claramente se manifiesta este lenguaje sagrado. Jung afirmaba que el inconsciente se expresa simbólicamente y que los sueños son mensajes cifrados del alma. A través de imágenes, escenas imposibles, repeticiones o incluso elementos absurdos, el inconsciente nos lanza pistas, revelaciones, advertencias. Pero para poder descifrarlas, necesitamos una actitud distinta, más humilde, más abierta, más receptiva. ¿Te ha pasado alguna vez que sueñas con una figura repetida? ¿Un animal, una situación, un objeto que parece no tener sentido y sin embargo no puedes dejar de pensar en ello al despertar? Según Jung, esos elementos oníricos no son simples residuos de la mente, sino manifestaciones simbólicas de arquetipos, formas primordiales que viven en el inconsciente colectivo. Una mariposa en tus sueños puede ser mucho más que un insecto. Puede ser una metáfora de transformación, de muerte simbólica, de renacimiento. Un tren que parte sin ti puede representar la sensación de estar perdiendo un camino vital. Una tormenta puede ser la agitación emocional que tu conciencia aún no reconoce del todo. Pero lo más fascinante es cuando estas imágenes oníricas se conectan con la vida diaria. Cuando sueñas con agua turbia y al día siguiente, una conversación removida te arrastra emocionalmente.
Cuando ves en sueños una serpiente y al despertar, recibes un mensaje que te pone frente a una verdad incómoda. Ahí es donde las sincronicidades emergen como faros de sentido. Cuando una imagen onírica cobra vida en lo cotidiano. Cuando un símbolo cruza el umbral de la mente y se convierte en evento. Para muchas personas, estas coincidencias son descartadas como simples juegos del azar. Pero cuando decides tomar nota, registrar los sueños con fechas, detalles y emociones, y luego compararlos con eventos, personas, intuiciones, es ahí donde comienzas a descubrir un mapa. Un mapa que no fue trazado por tu ego, sino por algo más profundo, tu alma. Jung decía, los sueños no te engañan, te muestran lo que tu ego no quiere ver. Este proceso requiere compromiso, casi como un acto espiritual. Llevar un diario de sueños, anotar símbolos recurrentes y sobre todo, registrar las sincronicidades que se cruzan en tu día a día es como ir recolectando piezas de un rompecabezas que solo tu alma puede armar. Este acto de observar sin juicio, de documentar sin querer forzar el significado, te entrena para vivir con mayor sensibilidad espiritual. Te convierte en un lector del misterio, un intérprete de los símbolos, un buscador del alma. Porque lo que antes parecía azaroso, empieza a volverse significativo. Lo que antes pasaba desapercibido, comienza a resonar. Y ahí descubres que tu vida está hablando contigo en un idioma secreto que siempre estuvo ahí, esperando que lo escucharas. Hasta aquí hemos resonado con el alma y sus señales más íntimas. Ahora, déjame guiarte a contemplar esta maravilla con ojos que también razonan, para que tu espíritu y tu mente se encuentren en un abrazo de sabiduría. La duda iluminadora, un puente entre la fe y la razón. Puede que en este momento tu voz interna piense: ¿y si todo esto no es más que una construcción de mi mente buscando sentido en el caos? Esa chispa de escepticismo no es un obstáculo, sino el combustible de la sabiduría auténtica. Imagina un viajero en medio de la niebla, que duda de la veracidad de las luces que aparecen y desaparecen. Esa incertidumbre lo mantiene alerta. En lugar de transitar el bosque dormido, afina sus sentidos para distinguir la verdad de la ilusión. La mente humana está diseñada para detectar patrones, desde reconocer un rostro en la multitud hasta encontrar consonancias en el ruido aleatorio. Y a veces tiende a haber significado donde no lo hay. Pero la verdadera prueba es preguntarse: ¿qué emoción subyace a mi escepticismo? ¿Me asusta admitirme participante de un misterio mayor? ¿O estoy aferrado a la lógica para no enfrentar la responsabilidad de mis propios pasos? Esa duda iluminadora no combate la sincronicidad, la refuerza. Cuanto más exigente es tu pregunta, más auténtica se vuelve la respuesta cuando persiste al interrogatorio de la razón. En lugar de neutralizar el misterio, lo corona. Cada coincidencia significativa que resiste tu mirada crítica revela capas de sentido que se multiplican. Considera cómo funciona el método científico. Ninguna hipótesis es incuestionable, pero aquellas que superan los experimentos y las críticas rigurosas se convierten en pilares de la comprensión. De igual modo, las sincronicidades que sobreviven al examen de tu mente escéptica emergen como faros más brillantes, invitándote a explorar sin temor. La duda creativa no paraliza, sino que abre un espacio sagrado entre la mente y el alma, donde ambas se reconocen sin rivalidad. Cuando la fe y la razón dialogan, germina un entendimiento más rico, capaz de integrar lo inexplicable con lo sentido. El puente entre el alma y la razón. Metafísica y campo unificado. La palabra metafísica evoca lo etéreo, pero su raíz griega, metafísica, significa literalmente más allá de lo físico.
no en contraposición, sino en complemento de la materia. Se trata de reconocer un territorio donde la conciencia y la realidad se influyen mutuamente, como olas que nacen del mismo océano. Entrelazamiento cuántico y orden implicado. En 1935, Einstein y Podolsky debatieron sobre el entrelazamiento, ese fenómeno donde partículas separadas a gran distancia responden al instante, desafiando la noción de un universo fragmentado. Más tarde, David Bohm articuló la idea de un orden implicado, un entramado subyacente donde todo está conectado, y el orden explicado es apenas su superficie manifiesta. Si la conciencia humana forma parte de ese campo, entonces nuestras intenciones, pensamientos, emociones, anhelos, generan resonancias que se despliegan en el mundo exterior, no por causalidad mecánica, sino por sincronía vibracional. Cuando tu alma emite un pulso de sentido, el universo, en su orden implicado, te responde con señales que tú interpretas como sincronicidades. Otro estudioso de esta materia fue el psicólogo y etnólogo mexicano, Jacobo Greenberg Silverbaum, quien propuso la teoría sintérgica, donde el cerebro actúa como un filtro receptor de un campo neuronal colectivo o campo sintérgico. Según Greenberg, nuestra percepción no crea la realidad, sino que selecciona fragmentos de un entramado multidimensional. Las sincronicidades serían entonces ventanas que se abren cuando el filtro se alinea con el mensaje del campo. Greenberg registró numerosos relatos de chamanes y rituales indígenas, donde el sentido del tiempo y el espacio se disolvía, permitiendo a los participantes sintonizar, con niveles de conocimiento inaccesibles a la mente ordinaria. Ese encuentro entre lo anímico y lo sensorial se refleja hoy en la sincronicidad, un puente que conecta tu historia personal con una inteligencia colectiva. Neurociencia de la sincronicidad, mentes sintonizadas. La experiencia sincrónica tiene un correlato fisiológico. Cuando tu atención interior y exterior convergen, se activan dos procesos clave. 1. Reducción del filtro prefrontal. En estados de relajación profunda u onda alfa, la corteza prefrontal dorsolateral, responsable del control ejecutivo y el filtro de la atención, disminuye su inhibición. Esto permite que información periférica, normalmente descartada, se integre en la conciencia. 2. Coherencia corazón-cerebro. Investigadores del HeartMath Institute han mostrado que, al generar un estado de coherencia cardíaca, ritmo cardíaco estable y armonioso, tu cerebro entra en un modo de procesamiento más holístico. La amígdala disminuye su actividad reactiva y se favorece la comunicación bidireccional entre corazón y cerebro. La doctora Lisa Miller, en la Universidad de Columbia, detectó mediante neuroimagen que las personas con fuerte sentido de propósito exhiben mayor actividad en la red por defecto, Default Mode Network, y en regiones asociadas a la empatía y la compasión. Estos mismos circuitos se movilizan cuando experimentas una sincronicidad, traduciendo el evento en un sentido profundo. Por su parte, el Dr. Eben Alexander, tras su experiencia cercana a la muerte, comprobó que la conciencia puede operar más allá del tejido neuronal típico. Sus declaraciones sugieren que, en ciertos estados, la mente no está limitada a la neocorteza, sino que se integra con campos de información más vastos. En la frontera entre la psiconeuroinmunología y la psicología transpersonal, hoy se investiga cómo la sincronicidad, al reducir el estrés y reforzar el sentido de conexión, influye positivamente en la regulación inmunitaria y la resiliencia emocional. No es un truco místico, es una función biológica que promueve la adaptación y el bienestar. Sincronicidad y propósito de vida. Imagina que antes de nacer, tu alma participó en un consejo donde eligió las lecciones,
experiencias y pactos que marcarían tu viaje. Eso no fue un capricho, fue un diseño profundo para que, a través de pruebas y encuentros, fueras guiado hacia tu propósito de vida. En la tradición de la Cábala, este plan se conoce como Tikkun, la tarea o corrección del alma que cada uno trae consigo para crecer y sanar. Las sincronicidades funcionan como faros en la noche de ese trayecto. No son casualidades, son recordatorios de que vas en la dirección que tu alma trazó mucho antes de que tu mente naciera. Cuando una idea resuena en tu interior y al instante, un libro, una persona o un número en la calle te ofrecen esa misma idea, el universo no conspira contra ti, te devuelve tu propio mapa. El propósito como vibración del alma. Cada alma tiene una frecuencia única, un patrón vibratorio que señala el núcleo de su misión. Mario Saban describe cómo, al sintonizar con esa frecuencia, descubrimos el campo sintérgico, una red de información multidimensional, en la que nuestra vida se despliega. Cuando prestas atención a las sincronicidades, comienzas a identificar tu voz interior, los temas recurrentes, los símbolos que te atraen y las situaciones que te sacuden con una intensidad singular. Existen 3 modos de sincronicidad o de señales que pueden aparecer en tu camino y es importante que los identifiques con el nombre. Señal de llamada, aquello que aparece justo cuando enfrentas una encrucijada. Señal de confirmación, aquello que valida una intuición previa. Y señal de desafío, aquello que te confronta con una parte de ti que necesita sanarse. Estos 3 modos de sincronicidad te permiten acoplar tu mente al diseño cabalístico de tu alma. Cada vez que reconoces un farol en el camino, tu propósito se hace un poco más claro. Integrando Cábala, ciencia y acción. Carl Jung y el físico Wolfgang Pauli exploraron juntos la idea del unus mundus, un solo mundo donde psique y materia emergen de una misma realidad primordial. La sincronicidad, en ese marco, es el eco simultáneo de un contenido psíquico y un suceso físico, 2 caras de una misma moneda. No es casualidad, es un guiño del unus mundus, recordándonos que somos parte de un tejido único. También, algunos sabios modernos, como Jacobo Greenberg Silverbaum, sugirieron que el cerebro filtra la realidad desde un campo sintérgico. Cuando esa selección se alinea con la vibra del alma, emergen las sincronicidades. Del mismo modo, la neurociencia describe cómo la coherencia cardiocerebral fortalece nuestra capacidad de reconocer esos mensajes. Por eso, tu propósito no es un mandato místico ni una fantasía cerebral. Es la unión de alma, mente y cuerpo en un proyecto de vida auténtico, con el objetivo de que puedas reconocer y darle guía a las sincronicidades. Te dejo 6 estrategias o hábitos que puedes incorporar en tu día a día, para que así puedas encontrar el sentido de estas señales y escuchar tu alma. Pero antes, te invito a que te suscribas al canal para que sigas explorando herramientas que te pueden ayudar a descubrir y transformar tu sombra. 1. Elige tu cuaderno sagrado. Reserva un cuaderno solo para sincronicidades. Dale un título: Señales del alma, voces del inconsciente o el que resuene contigo. 2. Registro inmediato. Tan pronto notes un cruce significativo, un sueño, un número, un encuentro, apúntalo con detalle. Fecha, hora, emociones, pensamientos previos y posteriores. 3. Clasificación vivencial. Añade 3 etiquetas por cada experiencia. Aviso, algo que advierte de un cambio. Confirmación, algo que valida una intuición. Desafío, algo que prueba tu integración. 4.
Revisión mensual. Cada 30 días, revisa tu cuaderno y busca patrones. Pinta líneas entre entradas similares. Dibuja flechas que unan secuencias y escribe un breve comentario sobre tu descubrimiento. Ajusta tus próximos pasos según la claridad obtenida. 5. Acción inspirada. Para cada patrón identificado, define un paso concreto. Hablar con alguien, tomar una decisión, soltar una creencia. Eso convierte la señal en transformación. No se trata de esperar milagros, sino de co-crear con esas sincronicidades la acción que tu alma sugiere. 6. Conecta con tu árbol interior. Estudia y visualiza las 10 sefirot del árbol de la vida. Cada esfera representa una cualidad del alma: sabiduría, entendimiento, belleza, etc. Pregúntate, ¿dónde se siente más resonancia? ¿Qué sefira despierta mayor pasión? La respuesta señalará el terreno donde florece tu propósito. Cuando conviertes las sincronicidades en herramientas vivas para descubrir tu misión, tu vida deja de ser un laberinto de incertidumbres y se vuelve el escenario, donde tu alma escribe su historia. Sigue este pulso y, a cada paso, acércate un poco más a la llama interna que ilumina tu verdadera razón de ser. El alma no espera. ¿Y tú? Llevas años pidiendo señales, rogando por claridad, pidiendo al universo, a Dios, a la vida, que te diga cuál es tu camino. Y cuando aparece la señal, dudas. Cuando se repite, racionalizas. Cuando arde en el pecho, la ignoras. ¿Hasta cuándo vas a seguir pidiendo lo que no estás dispuesto a sostener? La verdad es que las sincronicidades no son rarezas para místicos. Son la manera más directa en que el alma te habla. No usan palabras. No discuten. No insisten. Solo te muestran 1 vez, 2, 3. Y luego se retiran. El alma no fuerza. El alma espera. Pero no eternamente. Porque también hay consecuencias. Ignorar tus señales tiene un precio. Insatisfacción crónica. Enfermedades sin explicación. Relaciones vacías. Una sensación persistente de estar fuera del lugar. ¿Te suena familiar? Y aún así, sigues esperando una revelación espectacular. Un milagro que te sacuda, que te libere. Pero la vida ya te habló 1000 veces. Te habló con encuentros, con pérdidas, con números, con sueños, con síntomas. La pregunta no es por qué no se manifiesta la sincronicidad. La pregunta es, ¿cuántas veces más necesitas que te lo digan? Hasta que empieces a escucharte. No estás roto, no estás perdido. Lo que estás es desconectado. Y las sincronicidades no son el destino arreglando tu vida. Son tu alma recordándote que tú la diseñaste así. Cada sincronicidad es una llave. ¿Vas a seguir acumulándolas en el bolsillo sin abrir ninguna puerta? O peor aún, ¿vas a seguir creyendo que son casualidades? ¿Que fue coincidencia haber visto ese libro? Ese nombre, ese número, ese mensaje, justo cuando lo necesitabas. Hay una parte de ti que ya lo sabe, que se estremece cuando algo resuena, que entiende sin palabras, que ya despertó. Pero también hay otra parte que no quiere cambiar, que tiene miedo de perder control, de que todo esto sea cierto. Porque si es cierto, ya no puedes seguirte mintiendo. Si reconoces tus sincronicidades, tienes que actuar, tienes que moverte, tienes que soltar, tienes que elegir. Y eso duele. Pero más duele seguir donde no perteneces. La vida no te va a gritar, te va a susurrar y luego se va a quedar en silencio. Tú decides si ese silencio se convierte en paz o en vacío. Hoy no necesitas más pruebas. Lo que necesitas es compromiso contigo mismo. Con esa voz interna,
con esa chispa que lleva tiempo tocando tu puerta. Porque la sincronicidad no es magia. Es coherencia entre tu alma, tu mente y tu destino. Y cuando te alineas, el universo responde. Esto fue Diálogos con mi sombra, donde quien se atreve a escucharla encuentra propósito en el caos y equilibrio en su alma.